vida al mismo tiempo y realmente fue un artista muy, muy, muy prolífico. Hizo muchísimas cosas, no nada más pintó, escultura, hizo vitrales, cerámica, realmente trató de explorar todos los medios diferentes. Su nombre, como él le da el nombre original que le dan sus padres, es Moishe Chagall. Hoy se le conoce como Marc Chagall porque él cuando llega a París va a cambiárselo un poco, haciéndolo un poco más francés. Así que vamos a ver la vida de Moishe Chagall, Marc Chagall, y nace el 7 de julio de 1887 en una ciudad conocida como Vitebsk, que es una ciudad pequeña, podríamos decir que es un pueblo, en lo que es hoy Bielorrusia, o la Rusia blanca. Él cuenta, porque él va a hacer su autobiografía, la va a escribir cuando tiene 35 años, él dice que él nació muerto. ¿Qué quiere decir? Que pues seguramente no hubo una reacción inmediata cuando nació, pero claro, pues de alguna manera lo revivieron y esto lo cuenta mucho tiempo después. Sin embargo, este momento en Vitebsk era parte de lo que es el imperio ruso y en inglés se llama el área donde los judíos podían vivir, se llama el Pale of Settlement. Yo no sé si hay una traducción muy exacta en español, pero esta área era una área donde era bastante grande, mucho de ello es parte de lo que es Ucrania, Bielorrusia y áreas aledañas, que los judíos podían moverse en esas áreas. Sin embargo, no tenían permiso de vivir en ciudades grandes como Moscú, como San Petersburgo, Odessa y otras más. Así que tenían restricciones de dónde podían vivir y este pueblo, esta pequeña ciudad, Vitebsk, era dentro de esta área. En esta ciudad estaba muy cerca de lo que es la frontera de Polonia y la mitad de la población era judía. Dentro de esta mitad seguían tradiciones de lo que se llama hasídico, para los que conocen este tipo de, pues digamos, tradiciones, son unas tradiciones judías, pero con muchísimo más interacción entre la comunidad. Entonces tenemos que sus pinturas van a estar realizadas un poco con su memoria de lo que es su infancia, de lo que es su vida en Vitebsk. Y primero los padres, esta pintura la hace después, pero su padre, que se llamaba Hatzkel, y su madre, Feiga Ita. Su padre trabajaba vendiendo pescado y aquí vemos una pintura que hace después, tiempo después, como el padre llegaba de trabajar y estaba muy cansado, se ve acá los ojos cerrados, y la madre dándole de comer mientras está leyendo una oración, está rezando de alguna manera, pero claro, ya está muy cansado después del trabajo. Entonces, estos colores, esto que vemos acá, lo va a desarrollar después durante su carrera. Vamos a hablar un poco de las fotografías que tenemos de sus padres, porque ellos dos, aquí los vemos muy jóvenes, son fotografías que Marc Chagall va a llevar consigo cuando se va a París. Esta misma otra fotografía la vemos en su casa y aquí está la fotografía de sus padres. Son fotografías que han llegado hasta nosotros porque los ha guardado Marc Chagall. La casa donde él nace es esta casa. Hoy es un museo, por cierto, y pues está preservado. Es un museo muy pequeño, pero es la casa donde él nació y donde vivió con sus padres en ese entonces. Es el mayor de 10 hermanos. Vemos esta fotografía familiar de Marc Chagall dentro de toda su familia bastante numerosa. ¿Estoy bien con el español, por cierto? ¿O cómo van? Listo. Sí, bien, ok, bien, gracias. Y entonces, las pinturas nos va a hablar mucho de su vida, son muy autobiográficas, como esto cuando él celebra el Shabbat. Entonces, vemos estos coloridos, esta combinación y esta, pues un poco un sueño, porque es una idealización también de su vida en Vitebsk. Y todas estas pinturas que les muestro por ahora Você son, pode arrumar uma extensão para mim? dime. Bueno, nada más, si quieren comentarme, nada más me dicen y yo hago No, una... no, siga, siga. Ok, me avisan, ¿eh? Con mucho gusto. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que están prendiendo las velas en honor al sábado, al Shabbat,
y todos los alrededor de la casa. Vemos además cómo viven ellos. Es un solo cuarto. Tenemos aquí al abuelo, inclusive la madre por acá, aquí la cama, todos viven en el mismo cuarto. Estos colores tan contrastantes son una característica que vamos a ver en sus obras, que él la saca de lo que son las artesanías rusas. Vemos una cajita del lado derecho que con esmalte, donde vemos este fondo negro y estos colores muy brillantes, muy intensos que él va a utilizar después en su pintura. Pero vamos a hablar también un poco de su familia, y en otro pueblo que se llama Lionzo, muy cerca de Vitebsk, es donde vivían los abuelos. Recuerda también esto es la casa de los abuelos. Por eso cuando vemos sus pinturas, aunque son pinturas que les muestro que las hizo después, sabemos mucho de su infancia, sabemos mucho de cómo creció, sabemos mucho de su familia, porque siempre está regresando a eso en sus pinturas. Y como les mencioné, tenemos una autobiografía que la hace bastante joven, cuando tiene 35 años. Pinturas como estas, cuando él visita a los abuelos, se presenta a sí mismo como este niño al cual está cargando la abuela y está en su casa, sale de este carrito, de su cuna, y recuerda con gran alegría a estos momentos familiares. Es un joven, aquí vemos una fotografía de Marc Chagall de joven, que tiene talento para pintar, pero él tartamudeaba. Y a los 13 años, realmente la madre, él es el mayor, recuérdense, de la familia, y la madre le va a dar dinero al director de la escuela rusa para que pueda ingresar a la escuela rusa, porque él nada más tomaba clases dentro de lo que es la pequeña pueblo y la pequeña comunidad judía, y dentro de lo que se llama el Heder en Yiddish, para los que saben Yiddish o hebreo, pero no había esa facilidad de tener una educación mayor. Así que la madre, bastante inteligente y bastante, pues yo digo, astuta, va a darle una propina al director de la escuela rusa para que Chagall pueda ingresar en esa escuela. Al mismo tiempo, va a tener un gran talento para pintar, y eso los padres ya lo ven, y aunque son modestos, no tienen realmente dinero, van a conseguir que le dé clase un pintor que se llama Yuri Pen. Aquí vemos un autorretrato de Yuri Pen, y en este autorretrato que hace posteriormente va a poner en la parte de atrás de su pintura un cuadro que le hace a Marc Chagall. De hecho, él pinta a Marc Chagall, va a tener una relación bastante cercana de Marc Chagall, y el mismo Yuri Pen va a ser profesor, va a ser maestro de varios pintores, artistas que van a ser famosos, como Eli Lissitzky, Osip Satkin, que es un escultor, y otros más dentro de esta misma generación. Esta es la pintura que le hace Yuri Pen a Marc Chagall cuando es joven. Lo pinta con sus guantes, con su sombrero, un joven pintor, inclusive la paleta que vemos acá, que está incluyéndola, Yuri Pen lo pone como un pintor, un joven pintor, y le hace un retrato. Yuri Pen se especialista en hacer pinturas de género de gente en su propia ciudad, en Vitebsk, y esa es una de ellas. Y pinturas de judíos, como este personaje, que es un sastre judío y está planchando la tela, ¿no? La ropa. Va a conseguir salir de Vitebsk y con un permiso especial llega a San Petersburgo en 1906. Por 4 años va a estar en San Petersburgo estudiando, y va a lograr que le den una beca, le van a dar estos estudios. No, Sociedad no. Imperial de la Protección de las Artes. Lo que pinta en este entonces es a su familia, como aquí vemos a Marías, que recuerden que tiene muchos hermanos, así que para él es fácil tomarlos como modelos. Este es un ejemplo de estas pinturas. 1907 ya tenemos una influencia de movimientos artísticos como los fauvistas, que están exponiendo en París, y hay una exhibición que él logra ver en San Petersburgo de lo que es la vanguardia de la pintura que viene sobre todo de París. Va a estudiar con el profesor Leon Bax. Leon Bax también va a ser muy importante en su vida, porque después va a viajar también a París y se van a reencontrar
en París. Leon Bax es el pintor, más bien el diseñador, podemos decir, pintor también, artista, que va a diseñar los vestuarios del ballet ruso del empresario conocido como Diaghilev en París, así que van a reencontrarse después en París. Y esa es una de sus primeras pinturas, porque gana un premio en la exhibición de la escuela en San Petersburgo, y se llama El hombre muerto. Es justamente la representación de lo que sucede en su pequeña villa, en su pequeña ciudad, y en la calle, a la mitad de la calle, como vemos la fotografía, una calle de lodo, donde tenemos unas casas de madera que la forman como vivían, pero hay un muerto en la calle. Le ponen velas alrededor, lo están velando, y presenta a una mujer que está gritando por un lado, y una de sus imágenes que va a repetir es este hombre sobre el tejado. Se va a basar en leyendas judías, en historias también rusas, de las cuales va a retomar. Cuando vemos los autorretratos de Chagall, es muy interesante ver este proceso, porque aquí lo vemos con los pinceles en la mano, vemos ese gorro que lleva, este sombrero que trae de pintor, y se presenta como un joven emprendedor que quiere ser artista, quiere ser famoso, seguro de sí mismo, y vamos a ver cómo se va presentando poco a poco. Conoce a Thea Brackmann, es amigo de Thea Brackmann, y a través de Thea va a conocer a Bela Rosenfeld. Se va a enamorar de Bela y va, claro, se va a casar con ella finalmente. Pero aquí es cuando apenas la conoce, es una jovencita muy guapa y va a representar, realmente va a ser su inspiración, va a ser su musa. Se van a comprometer muy jóvenes, y él va a estar tratando de ser un pintor reconocido. Va a conocer a Maxim Wienerberg. Wienerberg va a comprar algunas de sus obras, por cierto, esta es una de las que compra, y lo va a ayudar finalmente después a que se vaya a París. Pero acá vemos lo que sucede en su obra. Su obra se está desarrollando siempre pintando lo que él conoce, la gente que le rodea, el pueblo, Vitebsk muchas veces, personajes que son claves en el pueblo, y aquí vemos una boda, un matrimonio ruso, el violinista, que es realmente un cosaco que está llevando a la procesión. Después vemos personajes como estos, que son personajes que siempre recurren a ellos porque ahí existen dentro de lo que es el pueblo. Es el personaje que va a traer el agua, que trae el agua del pozo y hace ese servicio. Aquí tenemos la fotografía donde vemos este personaje justamente. Él retoma todo esto y va a hacer composiciones muy interesantes. Entonces, Bela se va a convertir en su inspiración, en su musa, en el amor de su vida, a la cual va a representar en muchas ocasiones. Esa es Bela con los guantes negros de 1909, pero la vamos a ver en muchas otras pinturas. Bela va a estar representada en muchas ocasiones. En esta obra, que es el nacimiento, él está pensando en su propio nacimiento, y parece que es una escena medio chistosa, medio de chiste, pero al mismo tiempo es algo serio. Vemos a su madre, podremos pensar, que está dando a luz, la sangre que se escurre, el bebé que acaba de nacer, la partera que le ayuda, por supuesto, la cama que tiene unas cortinas, y de repente vemos que el padre está aquí asomándose para ver qué ha pasado, mientras que el pueblo entero entra a la casa, incluyendo la vaca. Todos se asoman y todo se vuelve como el chisme del pueblo. Y claro que todos estos personajes también están basados en representaciones como la que vemos en el lado derecho, que es un grabado de Durero, y donde vemos que es el nacimiento de María, es Santa Ana dando a luz, vemos las cortinas en la cama, todos los personajes que están ayudando, y claro, tiene una connotación religiosa. Sin embargo, en la de Chagall es una connotación autobiográfica. Con su amigo Víctor Meckler logra irse a París. Víctor Meckler era hijo de un banquero
y también lo ayuda financieramente, a lo mismo que Vinaver. Así que se van ellos dos a París y también su amigo Alexander Rom. Ellos tres van a llegar en 1910 a París. ¿Qué está pasando en 1910 en París? Para este entonces ya tenemos que Matisse es parte de un grupo mayor de lo, como mencioné, los fauvistas. En 1905 habían exhibido con estos colores muy intensos, con una representación de una composición muy moderna. Entonces, esto es lo que ya está en boga, ya es lo que es de moda en París. Y en 1907 ya Picasso había hecho esta famosa obra Les Demoiselles de Avignon, Las Señoritas de Avignon, aunque no se había presentado públicamente en una exhibición para 1910, pero Picasso ya había desarrollado junto con George Braque lo que es el cubismo. Así que en 1910 ya hay pues este impacto de varios movimientos artísticos con los que Chagall se va a encontrar. Fotografías de Chagall en París, este joven que está conociendo a los intelectuales del momento, incluyendo a Guillaume Apollinaire, que es escritor, poeta, dramaturgo y teórico del arte, amigo de Picasso, por supuesto, va a conocer a Picasso, se van a reunir en el estudio de Picasso junto con el poeta Blaise Cendrars. Blaise Cendrars va a ser muy cercano a Chagall, inclusive va a darle nombre, le va a dar título a muchas de sus obras. También va a ser amigo de Robert Delaunay. Robert Delaunay, que empieza siendo un cubista, va a cambiar, va a inventar, digamos, otro movimiento que se llama el orfismo, junto con su esposa Sonia Delaunay. Y con esto tenemos una influencia muy, muy clara. Esta es una obra de Robert Delaunay, de la Torre Eiffel, para que veamos un poco lo que sucede. Es ya el movimiento del orfismo, que se basa en el cubismo, pero la importancia también de lo que es el movimiento, no nada más pintar un objeto de diferentes ángulos, sino también el movimiento en sí, esta energía que vemos en la obra de Delaunay. Así que tenemos unas obras de Chagall como es este, que es su cuarto. Y nos da una idea también de cómo vive. Tenemos la cama, la silla, todos estos colores y todos los elementos que parecerían flotar. Además, podríamos hacer una comparación con la obra de Van Gogh, la misma que vemos del lado izquierdo. La cama de Van Gogh y vemos también los cuadros. Lo mismo que hace aquí Chagall. Va a poner lo que son sus imágenes y el cuadro de Vela, su amor, a la cual ha dejado en Vitebsk, en Rusia, en Bielorrusia, y que te lleva el recuerdo con este cuadro que él había hecho. Empieza a pintar de sus memorias, una combinación de lo que está viviendo con lo que ha vivido antes, como esta. Esta es una obra que hace en 1911. Se llama A Rusia, a los burros y a otros. ¿Y qué vemos acá? Vemos un personaje que ha perdido la cabeza. Cuando decimos que alguien ha perdido la cabeza, podemos decir que está en las nubes o que está loco o que está en otro mundo. Está flotando, volando. Sobre los techos está una vaca de la cual se están amamantando un pequeño becerrito y un niño. Y algo que siempre vamos a ver en sus obras son las iglesias, porque la iglesia es el punto central de estos pueblos. De hecho, está la iglesia, está el mercado, la plaza del mercado, y ese es el centro de todos estos pueblos. Esta es una imagen que vamos a ver repetida en muchas de sus obras. Y lo que vemos mucho en la obra de Chagall es que él va a utilizar una composición y la va a hacer varias veces. Hay muchas repeticiones de la misma composición, donde vemos que ya en esta ocasión, el mismo del hombre muerto, la vemos con unos colores muchísimo más brillantes, más fuertes, más contrastantes que el que había hecho antes de salir de San Petersburgo. Y aquí también tenemos una combinación de historias que él cuenta de su familia, que el abuelo en una de las festividades se había subido al tejado para comerse unas zanahorias. También tenemos que la
comparación es muy, muy fuerte. Es la misma composición, vemos los mismos personajes, pero los colores son muchísimo más brillantes ya en la versión de París. Esto lo vamos viendo en sus obras. Aquí hay otra versión de la misma composición 3 años después de la original. Esta fue también una de las evoluciones que tenemos dentro de la obra de Chagall, lo cual vamos a ir viendo poco a poco. Regresa en muchas ocasiones a repetir y se basa en frases que en yiddish, para los que saben yiddish a lo mejor pueden leerlo acá, pero por ejemplo hay una frase que dice que tú estás loco y bájate del tejado, bájate del techo, pero esto lo vemos también dentro de sus obras. Y de historias que él ha leído, por ejemplo, del autor Shalom Aleichem y de otro que se llama Moher Sofrim. Así que este, por ejemplo, que viene de un cuento de El sastre encantado, pero vean además cómo primero a simplificar la forma. El personaje que está volando acá, que es el cabrito, luego la tormenta, estos círculos o espirales que se vuelven en estas nubes, el personaje que está saliendo de acá, esta figura con una sombrilla, un paraguas, o este otro que está en una especie de diagonal, como si lo estuviera empujando el viento. La combinación de animales con hombres es algo también que él va a pintar en muchas ocasiones, esta interacción entre los humanos y los animales, pero después va a poner ciertos elementos que cuando empezamos a observar nos parecen muy humorísticos, como acá vemos un personaje que parece que se está escondiendo para pues hacer pipí, para ir al baño. Así que bueno, tenemos estos personajes que él pinta, todos basados en cómo él vivía en Rusia, cómo su familia también vivía en Bielorrusia. Y vean las casas de madera, los animales, como en esta fotografía vemos los animales, claro que viven y tienen estos animales en las casas. Así que interactúan mucho con estos animales. Pero en París él conoce a gente intelectual, poetas, a dramaturgos, filósofos y pintores y escultores que están alrededor de él. Esa es una de estas obras que hace y tiene varios amigos que de hecho son rusos que viven en París en ese entonces y Massin es uno de ellos, es un poeta ruso que está en París en ese momento y él tomaba mucho café y entonces lo pinta acá también en este momento, digamos que es la madrugada y este artista, que es un poeta, como les menciono, la cabeza está, pues está de cabeza más bien, la cabeza es verde, porque además a lo mejor ha tomado mucho, como vemos en la botella que está acá, la mesa está en una forma diagonal que casi se nos viene encima, vemos además lo que está escribiendo, y todas estas líneas que vemos es una influencia de lo que es el cubismo. Vean cómo geometriza esta composición. Y el café que está tomando, por supuesto. Una de mis obras favoritas es esta. Es París a través de mi ventana. Y no sé si alguien me quisiera decir lo que ve en esta obra, si alguien quisiera interactuar y decirme un poco la descripción de esta obra, porque así se vuelve a veces un poco más interesantes las clases. Entonces, si alguien quiere decir algo, pero pues para que yo les entienda tiene que ser en español o en inglés, o alguien me traduce. ¿Alguien quisiera decir algo de esta obra? Esta que está en la pantalla. Sí, la que está en la pantalla. Sí, parece el dios Jano de los romanos. Sí, Ese sí, que sí. tiene dos caras. Sí, 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 sí. Perfecto, lo dijiste, definitivamente. Eso lo vamos a decir. Eso es una de las cosas que se ha interpretado esta obra. ¿Y alguna otra cosa que les llama la atención? ¿Qué otro elemento podrían ver acá? Vean este elemento aquí. La Torre Eiffel parece. Exactamente. Se puede, recuerda. Sí, él está en París, pero ¿qué está pasando acá? Aquí hay varios elementos. Primero la Torre Eiffel, entonces él está en París, él está viendo de su ventana y se imagina que está ahí la Torre Eiffel. Por otro lado vemos que, ¿se acuerdan Robert Delaunay?
ha hecho esta Torre Eiffel y él es amigo de Delaunay, de Robert Delaunay. Vean las líneas y los colores que de alguna manera fragmenta la composición, no necesariamente de una manera cubista, pero sí geométrica. Así que tenemos que hay una influencia, hay una inspiración también de lo que es París. Justamente lo que habías dicho, este personaje que tiene dos caras, sí se parece a Janus, pero ahorita vamos a hablar qué más. ¿Por qué tiene dos caras? Porque está viendo hacia lo que es el presente o futuro y lo que es el pasado, lo que es su pueblo de Vitebsk, donde están sus padres, que de hecho aquí vemos a estos personajes, déjenme ver si los puedo ver, estos personajes que están flotando, que podrían ser sus padres. Tenemos varias cosas que suceden en esta obra. Lo que decía Jorge Janus, el dios romano de las puertas, que ve hacia los dos lados y que justamente tiene esa simbología. Lo que te puede suceder y luego se abre una puerta y hay otra oportunidad y otra cosa sucede. Hay varios otros elementos que vemos acá. Primero los que les dije. El gato tiene como si fuera un hombre, la fase de uno. El gato está de una manera hecho pues antropomorfo, o sea, tiene una cara humana. Y también tenemos, estos de acá les voy a decir, bueno, perdón, este personaje que es un como paracaidista, que también ahora les voy a decir de ese, y justo lo que decías del gato que tiene cara humana. Además, el tren es un tren de cabeza, que había habido un accidente, por cierto, unos años antes, y que seguramente todavía se hablaba de ese accidente del tren, que se había descarrilado. Tenemos también que esta silla, que está decorada con flores, viene también de una tradición de las artesanías de Rusia. Y es esta forma de flores y de decoración, lo cual él está también recordando. París, está ahí, pero déjenme la mantener para atrás acá, para que veamos toda la obra junta, pero también está recordando a su familia. Ahora, él vive en un lugar que se le denomina como el panal de abejas. Era un lugar en Montparnasse donde había estudios y muchos artistas vivían ahí. Podían vivir en este estudio y podían pintar. Así que tenían dos espacios, como vemos, este es un interior. Artistas como Modigliani, tenemos a Osip Zadkin, a Moïse Kisling, a Alexander Archipenko, Chaim Sotin, Jacques Lipsit, Andrés Salomón. Todos ellos vivían en este lugar, entonces eran amigos, conocidos, artistas, intelectuales, que todos están enriqueciendo unos al otros en esta interacción, porque todos vivían en el mismo sitio, todos iban a los mismos cafés, interactuaban entre ellos. Esta obra, que está dedicada a su prometida, claro, a Bela, que la había dejado en Rusia, como les dije, es una obra que se va a presentar en el Salón de los Independientes, y ahí es donde se encuentra con Leon Bach, que estaba con los ballets rusos de Diaghilev, y él dijo que los colores de Chagall cantaban, eran colores muy brillantes y maravillosos. Ahora, vean esta obra. ¿Qué está pasando en esta obra? Porque en esta obra hay también muchos elementos que podríamos interpretar. Bueno, no sé si alguien quisiera hablar o decir qué vemos en esta obra. Nos acordamos del Minotauro, tal vez. Puede ser un Minotauro, aunque el Minotauro, dentro de lo que es este círculo de artistas, entra un poquito después, como en los años 20, con los surrealistas, pero podría ser un Minotauro, sí, definitivamente, una combinación de mitología, porque habíamos hablado también del dios de los romanos, puede ser. También vean lo que hay acá, hay una pierna por acá, otra pierna por acá, hay como un caos, una cabeza o una máscara, otra pierna que surge por este lado, una especie como de orgía o de una especie de caos. Y de repente vemos ciertos elementos interesantes como esto, que podrían ser en realidad una lámpara de opio. Bueno, entonces estas son interpretaciones de lo que él está pasando y lo está pues experimentando en París en ese entonces. Esta obra, que se llama Yo soy del pueblo. Les pido que se pongan en mute cuando no estén hablando, para que no haya este
sonido de atrás, porque yo no controlo eso, si no los pondría yo, déjame ver si yo puedo. Ah, no, porque me tendría yo que mute a mí mismo. Pero ustedes pónganse mute para que no haya este ruido. Si es que no van a hablar, claro. Si van a hablar, sí, por favor, quítenselo. Bueno, esta obra, el título se lo da su amigo Blesendras. Blesendras era un poeta y está basada también en leyendas, en mitos rusos, en el yiddish también, y es como si fuera un sueño dentro de un sueño. La misma vaca que vemos acá está dentro de ella, vemos lo que probablemente está soñando que la ordeñan, y aquí hay esa mujer ordeñando a la vaca está dialogando con el hombre que está enfrente de cara verde, y todo ello está también dentro de este pueblo donde el hombre que ha ido a trabajar al campo lo está esperando su mujer, y la mujer está boca abajo porque hace lo que pueda para agradar al marido. Es una forma de interpretación, por supuesto. Vemos también que aquí el hombre no es judío, como uno pensaría, que Chagall nada más pinta lo judío, sino pinta lo que sucede en su pueblo, y es esta interacción entre todos, los hombres, los humanos, los judíos, los cristianos, todos juntos. Es una idealización, por supuesto, también de lo que sucede, el árbol de la vida, probablemente acá como si fuera un obsequio a esta vaca, y luego vemos también que hay una juxtaposición, hay un contraste en lo que es lo emocional, lo que es lo lógico con los sueños, con la idealización y los maravillosos colores que tiene Chagall. Y, perdón, antes de seguir, acá tenemos inclusive las casas están de cabeza, están boca arriba. Entonces, es esta interacción de lo que es el sueño, los recuerdos, la memoria, con lo que vive en París. Este que se le llama el borracho, él está representando un personaje que ha perdido otra vez la cabeza porque ha tomado mucho. Lo que él escribe acerca de cómo cambia su obra cuando llega a París, y dice que en Rusia todo era sombrío, era gris, y que cuando llega a Francia todo le parece que tiene mucho color y luz, y entonces empieza a encontrar algo más detrás de lo que es los colores, y bueno, todo eso le va a enriquecer. Así que bueno, esto es lo que él pinta y dice: yo me voy a convertir en alguien de París, un parisino, pero toda la luz que viene de afuera, pero todo lo que está dentro de mí viene de Rusia. Y el pescado, que muchas veces hace alusión a su padre que vendía pescados. Así que es estos recuerdos que van a llegar y los vamos a seguir viendo en su obra. El soldado que toma, otra vez ese sombrero que vuela, es muy expresivo su forma de representación, y siempre fragmenta las caras. Ya vemos esta influencia del cubismo, donde vemos que la cara misma está geometrizada, inclusive vean los diferentes colores de los ojos. Este hombre que está acá, que es un soldado, y que además hay una ventana donde vemos la casa que está afuera. También vemos aquí otros elementos como un samovar, que es esta típica forma de tomar el té en esta área de la Europa del Este. Y también vemos que los colores son realmente geniales. Él representa y se le conoce como un gran colorista en toda su obra. Los detalles también son muy interesantes y curiosos, y también tienen algo de humor, porque el soldado, pues una vez que también está en estos lugares, de unos cafés, también va a tener interacción con las meseras o las dueñas de estos cafés, la pone sobre sus piernas, y claro que esto se presta mucho en estos sitios. Y la interpretación de un soldado que toma. La interacción de los animales con los humanos es una constante en la obra de Chagall, y su tío, por cierto, era comerciante de animales. Aquí vemos probablemente recordándose de su tío. Cuando le preguntan a Chagall qué quiere decir todas estas representaciones de los animales, realmente dice que no hay una interpretación, que él ha pensado
que es nada más eso, sino que él nada más habla de esta interacción entre los animales. Pero tenemos que aparecen gallos muchas veces, vacas cada vez también aparecen, y aquí hay ciertos elementos interesantes. Esta pareja que está viendo pasar a estos personajes que llevan a los animales probablemente al mercado o van a trabajar. Vemos también que esta imagen es una imagen clásica del moscóforo, que es cómo se carga a un becerro, que es la forma más fácil para transportar a un pequeño animal. Y el otro que está inclusive representando a este animal que está en el vientre y que va a nacer, por supuesto. Es lo que podemos ver más allá de lo que vemos nada más a simple vista, de lo que es lo superficial. Sus obras muchas veces son muy controversiales, como esta, que es el Gólgota o el Calvario, que se exhibió en el Salón de Otoño y representa a Jesucristo, por supuesto, en la cruz, pero lo que vemos acá es la representación de sus padres, y que si vemos la fotografía aquí, que tiene pues una similitud bastante clara, y vemos también que es una combinación de lo geométrico con la representación de Jesucristo, y acá en la parte de atrás vemos el mar de Galilea y pues otros personajes, por supuesto, dentro de lo que es la historia de Jesucristo, combinado con sus padres, y pues presenta a Jesucristo como, claro que fue judío, y lo pone acá de esta manera. Hay una representación además de lo que es el círculo, y desde la Edad Media y probablemente antes se ha considerado el círculo como la forma perfecta, y esta representa a Dios porque no tiene ni principio ni fin, y entonces esto también tiene una forma de representación, o más bien una interpretación todavía más profunda de lo que vemos a simple vista. Sus obras muchas veces pintan lo que ve desde su ventana sin tener un significado mayor, como esta que es la Rueda de la Fortuna en París, y de hecho les voy a enseñar la fotografía de esta Rueda de la Fortuna, que era parte de la exhibición internacional que se había realizado anteriormente, y esta se había quedado ahí. Así que vemos este mismo paisaje que estamos observando en la obra de Chagall. Va a tener una segunda versión de su nacimiento. Esta es de 1911, un poco diferente a la que les mostré anteriormente, muchísimo más color, muchos más personajes, más movimiento, más energía, más elementos que vemos acá. Seguimos viendo en la parte de acá a la mujer que ha dado a luz y todos los personajes que vienen del pueblo, que se están tratando de meter, que ven por la ventana, inclusive algunos están tomando algo aquí en la mesa, otros están volando, puede ser inclusive hasta el padre. El bebé está acá, que sería el mismo Chagall, y vemos que todos los personajes están pues interactuando, y cuando vemos los detalles vemos que acá hay un animal. Es este burro, puede ser, o caballo podría ser también, que está comiendo con ellos. Es esto que es un mundo de fantasía, un mundo de memorias, pero un mundo que viene totalmente de su imaginación. La gente que está tratando de entrar, como lo mencioné, y vean la comparación con la que habíamos visto antes, donde tenemos que los colores son muchísimo más brillantes, más fuertes, más contrastantes. La perspectiva es una perspectiva que se mueve, que ya tiene una influencia cubista, mientras que el otro es mucho más tradicional, pero las dos están narrando la misma historia, un nacimiento, y todo el pueblo viene a celebrar, viene a ver qué ha sucedido, y también tenemos la inclusión de la vaca en este caso, pero acá ya está además sentada a la mesa. Es muy interesante estas obras, y además empieza a tener cierto éxito porque va a exhibir en el Salón de los Independientes estas dos obras, algunas otras más, La Tentación y la de El Nacimiento, en 1913. El violinista es un personaje que primero aparece en las historias de Shalom Aleichem, es el violín que lo vemos en muchas ocasiones, que se va después a traducir al violinista en el tejado para la película, pero son unos cuentos cortos que más bien es una serie y es un personaje
que es el lechero, Tevye, el lechero, y se van a hacer un compendio de estas historias, finalmente se van a hacer en una película, en la obra de teatro, etc. Pero Chagall, antes de, claro, de la película y todo, tenemos que va a estar inspirado en estos cuentos, en estas historias. Entonces el violinista en el tejado aparece en muchas de sus obras. Les muestro solo algunas para que vean cómo él también recurre al mismo tema, a la misma composición, con diferentes colores, con diferentes elementos muchas veces, a veces cambia ciertas cosas, pero por eso también es muy pues confuso cuando uno ve la obra de Chagall en algún museo y dice, bueno, es que esta yo ya la vi. Sí, es que son series del mismo tema. Yo les mencioné cómo los autorretratos nos hablan mucho de lo que es la vida de Chagall y cómo va cambiando su obra. Y este es otro autorretrato muy interesante, porque es un autorretrato con 7 dedos. En este momento tenía 25 años. Se basa en lo que se le llama la gematria, que quiere decir la interpretación de las palabras, sobre todo de la Biblia, con números. Entonces, cada letra tiene otro número. Y él mismo había nacido en el día 7 del mes 7 de 1887 y por eso se presenta en esta obra con 7 dedos. Quiere decir que es de buena suerte, además, los 7 días de la semana y es un día muy propicio. Así que vemos que él está aquí pintando con sus 7 dedos y está pintando una obra que se llama La mujer con la vaca. En la parte de atrás vuelve a aparecer la Torre Eiffel y del otro lado aparece la iglesia en su pueblo, en Vitebsk. Si vemos el detalle aquí, vean la diferencia entre lo que se había presentado él a sí mismo, este autorretrato, con el que ya hace ya estando en París. Es completamente otro artista. Estamos viendo que va a desarrollar su obra con planos de color, con facetas, con la fragmentación del cuerpo, inclusive distorsiona todas las facciones de la cara de Chagall. Y aquí vemos una fotografía que sigue siendo la esencia de Chagall en la obra de su autorretrato. Vean el detalle que les quiero mostrar. La Torre Eiffel en un lugar y la iglesia en el otro lugar. Entonces, ¿qué pone aquí en hebreo? En letras en hebreo dice París y dice Rusia. Aquí es lo que ve el presente, el pasado, lo que está viviendo y sus memorias. Y va a conocer a Walden. Walden era un marchante de arte, tenía una galería, la Galería Sturm en Berlín, y lo invita a Chagall a que vaya a Berlín. Chagall viaja en mayo de 1914. En esta fotografía vemos a Walden con las obras de Chagall. Aquí vemos El borracho, y por cierto la Casa Azul se llama este que está acá. 1914, pensemos que empieza la Segunda Guerra Mundial. Aquí está la obra, por cierto, y la otra obra, para que las vieran, que están ahí en la galería de Sturm. 1914, después de Berlín, va a visitar a su familia Vitebsk y acuérdense que está comprometido con Bela, ya llevan varios años que están separados, pero empieza la Primera Guerra Mundial, se cierran todas las fronteras y él se queda en Vitebsk, se queda en Rusia, pinta mientras está ahí obras como esta, El limosnero, que también se basa en historias, en cuentos folclóricos. Este limosnero, que también hay una frase en yiddish, que él camina sobre las casas, flota, lo vemos la iglesia siempre presente, y estos personajes que son personajes del aire, porque viven del aire, viven de nada, y también en las historias de Mendel Moher Forim y de Sholem Aleichem. Así que tenemos que la iglesia recurre, es un elemento que él recurre en muchas de sus obras. Pinta a sus hermanas, Lisa es una de ellas. Todas estas obras son mientras él está acá, su hermano David, aquí tocando la mandolina, y se reencuentra, claro, con Bela. Bela había estado estudiando en Moscú, regresa a Vitebsk,
se reencuentran, pero los padres de Bella, los Rosenfeld, no están muy contentos. Imagínense que tienen a este personaje bohemio, es un artista, no tiene dinero, no, ¿cómo va a mantener a la hija? Él quiere volver, de hecho, a París y no están muy contentos. Finalmente los van a convencer que se aman, se va a casar con Bella y esta es una obra que hace después, posteriormente, de lo que es su boda, su matrimonio. El ángel que los está uniendo es Chagall y Bella juntos. Y en la ventana podemos, bueno, perdón, en el árbol podemos ver al violinista en el tejado, otra vez haciendo alusión a Sholem Aleichem. Y aquí vemos el detalle de este violinista en el árbol. Y en la ventana, aquí vemos el banquete que van a tener el matrimonio después de esta boda. Entonces, esos detalles que son muy autobiográficos, son muy personales, nos permiten adentrarnos a lo que es su vida. Y Bella, que tiene en su cara, en el cachete, la imagen de un personaje, probablemente es todavía este pensamiento de su amor. Esta obra, otra de las obras famosas de Chagall, se llama El cumpleaños. En sus memorias, él cuenta que Bella estaba muy emocionada porque era el cumpleaños de Chagall y va a decorar todo el cuarto con flores, con diferentes telas de colores que tenía ella, y él está volando y ella también. Es este amor idílico, es esta maravilla de momento de esta pareja joven que se acaban de casar, y es lo que presenta acá. Cuando vemos sus obras nos hacen pensar en momentos realmente maravillosos, ideales, de amor, de felicidad, de estos colores alegres que él pinta y vuelve a pintar en su obra. Chagall vive, por supuesto, en Vitebsk y va a estar trabajando con el gobierno. Acuérdense que es la Revolución Rusa y tenemos, además, bueno, todavía no es la revolución, pero les quiero mostrar primero esto porque Casimir Malevich, va a tener una exhibición muy importante que va a realmente revolucionar el arte en Rusia, y es la exhibición del suprematismo. Él inventa el suprematismo, el cuadro negro famoso, y nada más por mostrarles uno otro es este, pero son obras abstractas completamente que van a revolucionar la forma que vemos el arte. En estas obras, que vuelvo a decir que son autobiográficas, se llama En cualquier lugar fuera del mundo, también se le conoce como El dilema. Su misma cabeza está separada, está hecho en 1915, él sigue en Rusia, es la guerra, no puede volver a París, ya se ha casado, las casas están todas en una forma vertical de este lado, pero él está en este dilema. Va a utilizar grandes texturas, como vemos en los detalles de la textura acá y acá, para darle un poquito más de lo que es plasticidad a la obra. Utiliza lo que se llama impasto en estas dos áreas y le da además un cierto movimiento y ritmo con esa textura que pues como que va a ser una especie de incisión en la pintura, en el impasto. Y va a tener una hija con Bella, Ida, en 1916. Aquí tenemos una foto familiar de 1916 y sus pinturas de su felicidad. Esta obra que representa a él mismo y a Bella, que es esta idea de pues, el romanticismo, la pareja, y presenta el pueblo en la parte de abajo, toda la barda, esta que va a dar la vuelta al pueblo, que está rodeando al pueblo de hecho, y vean lo que presenta acá. Primero, otra vez esta geometrización de los cuerpos, las caras, que va a simplificar todas sus facciones, las casas, inclusive la iglesia que siempre aparece, este animalito que es una especie de cabra, que lo vemos acá en este pequeño, en la parte izquierda, la barda que da la vuelta, y vean este personaje. Otra vez incluye algo humorístico. Una persona que está fuera de la barda y está yendo al baño. Y bueno, y espero no molestar a nadie, pero incluyendo estas cosas nos hace sonreír, porque él está en este momento feliz de su vida, pero que incluye cosas muy curiosas.
Al mismo tiempo, cuando vemos a la musa de sus obras, Bela aquí es representada como una gigante, y es esta gigante que está viendo hacia abajo. ¿Y qué ve hacia abajo? Es primero la fotografía de donde él utiliza muchas veces fotografías, aquí a Bela con esta ropa, pero ¿qué está viendo? Está viendo a su hija y a su marido. Ella es la que va a velar por ellos. Están jugando, aquí está Chagall con su hija Ida, los caballetes que vemos acá, hay una especie de hamaca, la mesa, y Bela está sobre todo. Ella es la que controla, la que organiza, la que le da un sentido a su vida. 1917 tenemos la Revolución Rusa y abdica el zar. Los judíos finalmente van a tener derechos igualitarios en Rusia, y muchos de los bolcheviques eran judíos, inclusive Trotsky. Entonces hay un renacimiento de lo que es pues, la igualdad en esta Rusia. Esta obra, la de Promenade o el Camino, también presenta a Chagall y a Bela. Tenemos que él siempre va a tener un proceso de hacer dibujos preparatorios y después llegar a la obra final. Por eso se basa en esos mismos dibujos y en estas mismas composiciones para hacer varias versiones. Aquí la vemos justamente que presenta en los pies de la pareja el río, por supuesto, de Vitebsk, la iglesia del otro lado del puente, y aquí vemos una postal del lado izquierdo basada en lo mismo, que es el mismo paisaje. Esta otra, que es un estudio de ellos como pareja, la vemos acá como cuadrícula, es una retícula para poder transferir lo que él ha planeado para hacer a su pintura. A mí me encanta ver siempre los procesos que hacen. Entonces la Revolución Rusa va a pedir artistas que trabajen para el gobierno. Entonces todos los suprematistas como Malevich, como también los constructivistas como Elisitsky van a trabajar para el gobierno, y el mismo Chagall va a tener un puesto muy importante. Va a tener el proyecto de abrir una escuela de arte en Vitebsk, abierta para todo público, y realmente es una gran oportunidad para él. Entonces Chagall va a ser el director de esta escuela, por cierto, que era una casa, era una mansión, de hecho, de un banquero, a la cual se le confiscó, y se va a convertir en la escuela de arte del pueblo. Fotografías de este entonces nos muestran a Chagall en el centro, aquí lo vemos con todos sus alumnos, hijos de trabajadores que tenían cierto talento de arte y que pueden tener la oportunidad de pintar y de estudiar arte en general. Chagall va a invitar a sus amigos, artistas como Elisitsky, Yuri Pen, que fue su profesor, Alexander Rom, que había ido con él a París, y algunos otros, a que sean profesores junto con él en la escuela, en la Academia de Arte. Y entonces lo que va a hacer en este entonces, trabajando para el gobierno, son proyectos para decoraciones, por ejemplo, para celebrar el primer aniversario de la Revolución. Y entonces estas fotografías nos muestran estos proyectos, y aquí vemos este cuadro que lo va a reutilizar dentro de esta presentación, esta celebración, es justamente esta obra que habíamos visto anteriormente. Los cuadros también nos hablan mucho de lo que él está viviendo. Este autorretrato con su paleta de pintor es una obra que se convierte en algo tridimensional. Parecería que esto fuera una maqueta, una mesa donde él ve a todo el pueblo, pero del pueblo sale su casa. Él está observando, él es pintor, pero ¿qué pasa? Todos están en esta área y él se siente fuera de la barda. Su casa ya no pertenece, ya es roja, ya no es parte de lo que es el Vitebsk viejo que él había vivido antes, y él mismo ya no pertenece a esta sociedad. Tiene muchos problemas porque no le parece cómo se está desarrollando lo que es el gobierno ruso después de la revolución,
y ya tenemos también una diferencia de cómo él se pinta a sí mismo. Se pinta lo que él está viviendo en este momento. Inclusive el mismo animalito, esta cabra, ha saltado junto con la casa fuera de lo que es este caballete, de este lienzo. Sus pinturas de este momento siempre nos van a recordar lo mismo. Su pueblo, Vitebsk, aquí vemos la casa azul, esta yuxtaposición de lo fantástico con lo real, con la memoria, la perspectiva. En esta no hay personajes, solamente uno que está dentro de la casa. Y les quiero mostrar esta fotografía para que vean que aunque son memorias, o en este caso él está ahí, no es que él va con el caballete y lo pinta, sino que es una idealización del pueblo, de la gente y de lo que le sucede. Un momento él tuvo que ir pues a rendir cuentas, a trabajar o algo a Moscú, y justamente Malevich, que también era profesor dentro de la Escuela de Arte, va a cambiar el título de la Escuela del Pueblo y le va a llamar la Academia Suprematista. En este momento, Chagall se siente muy, muy mal porque se siente atacado, renuncia y se va a ir a Moscú con su familia. En 1920 su padre muere, de hecho es un accidente que lo atropellan. Su hermano muere de tuberculosis en Crimea y es cuando él va a tener ciertos proyectos en Moscú. En Moscú pinta algunas obras para el teatro de Moscú, repite otra vez estos violinistas, vean los años, y finalmente va a tener una visa para poder salir e ir a Berlín. Termina esta autobiografía que había hablado yo antes, tenía 35 años, y se va de Rusia en 1922. Deja atrás a Bela y a Ida, su hija, porque no consigue la visa. Pinta la muerte de su padre en su libro, aquí lo vemos, y va a llegar a Berlín. Cuando llega a Berlín, tiene un problema con Walden porque Walden le debía dinero y realmente lo demanda gracias a esto porque no tenía el dinero para dárselo. Recuerden que esto es después de la guerra. Y finalmente, Bela y Ida lo van a alcanzar en Berlín en 1923. De ahí se van a ir a París, pinta al judío errante en muchas ocasiones. Todo esto es autobiográfico. Él se siente desplazado de un sitio a otro, ya no tiene dónde estar y llega a París. Cuando llega a París, también a él había dejado cuadros ahí. Recuerden que cuando se va en 1914, él deja sus cosas porque piensa volver. En el camino empieza la Primera Guerra Mundial. Blaise Cendrars había tenido a cargo su estudio y pensó que se había muerto y que no iba a regresar nunca. Así que o destruye la obra o la vende. Lo que pasa es que esa obra se pierde. Así que hace nuevas versiones con los mismos temas. Ese es su estudio con su hija y su esposa. Vemos algunas de las obras en la parte de atrás. Tiene una exhibición en 1924 y es muy exitosa esta exhibición. Vende muchas de sus obras ya para este momento. Empieza a tener éxito en París de la vanguardia y hace otra versión de La Ventana, que es esta. Por cierto, se vendió no hace mucho por $10 millones. Esta ventana donde vemos la imagen de la Torre Eiffel, una especie de pues ángel, podríamos decir, o de, ¿cómo se dice? Un fairy en inglés, y la pareja misma. Vemos aquí a Marc Chagall y a Bela, pero esta vez ya están juntos en París. Si comparamos estos dos, donde vemos que él está viendo más hacia lo que dejó y lo que le espera en el futuro, y la que hace cuando ya está Bela con él, donde unifica y ya no utiliza tanto el geometrismo que había sido su inspiración en los primeros momentos en París. Tenemos que va desarrollando, y acá les mencionaba antes que eran sus padres, ¿no? Pero acá va a presentarlos como si fueran estos árboles.
es una metáfora de estos personajes, su familia que se ha quedado en Vitebsk, en Rusia. Va a viajar a Israel porque tiene un proyecto de hacer una ilustración del Antiguo Testamento, y esa es una de las pocas obras que tenemos de él cuando viaja a Israel. En ese entonces era todavía Palestina, debajo del mandato británico. Aquí vemos el Muro de los Lamentos, vemos algunas otras obras. Dizengoff era el regente de la ciudad y lo invita. Aquí vemos también que por primera vez pinta afuera, en plein air, como se llama, ¿no? Que es pintar al aire libre. Es algo muy raro. Él generalmente pintaba en su estudio, pero mientras viaja por el Medio Oriente, va a Egipto, a Alejandría y a Cairo y a las pirámides de Giza, a Beirut, a Líbano y a otros sitios en este viaje. Va a regresar después a París. Aquí vemos una sinagoga, la sinagoga azul, que pinta del lado izquierdo, obviamente, la pintura, del lado derecho la fotografía, en el lugar que se llama Tzfat. Y su hija, Ida, realmente es forzada a casarse. Estaba embarazada, se casa, realmente es un matrimonio que no va a funcionar, de hecho se van a divorciar, pero hace esta pintura, que es una pintura bastante interesante porque nos muestra parte de lo que son los rituales de una novia. Es esta silla de la novia donde va a recibir a todos los invitados y les va a dar una plegaria, pero aquí está vacía, no vemos a nadie. Y lo que él introduce, no nada más la silla y las flores y las decoraciones, sino que presenta sus propios cuadros de su amor con Bela, una pareja que se amaba. Ida y su esposo realmente no funcionan como pareja. Después Ida se va a casar más adelante con otra persona, pero en este caso vemos que él está presentando, Chagall, su dolor de este matrimonio, y que se compara con él y su relación con su amante, su amor, Bela, su musa, su inspiración. Aquí vemos esta fotografía de ellos dos. El Guernica, por cierto, se hace en 1937 por Picasso, como lo sabemos, la Guerra Civil, y es muy probable que esta obra es una respuesta a el Guernica, o por lo menos a estos momentos de preguerra mundial, y vemos esta que se llama La Revolución. Está representando a este personaje de cabeza, que puede ser Lenin, la bandera comunista de un lado, la bandera más o menos de Francia del otro, este hombre judío con los rollos de la Torá, de la Biblia. Vemos también aquí la bandera francesa, como les mencionaba, nada más que al revés. Hay otros personajes que están en la parte de atrás, otra vez ese burro sentado y unos músicos que están haciendo música, es una especie de celebración. Aquí vemos el detalle, y él mismo pintando en su caballete, que lo vemos acá, el burro, los músicos, etcétera. Vemos además que hay una referencia a Goya, estos personajes que están cargando a los burros, porque son estos los del gobierno, que no sirven para nada, y el pueblo son los que los cargan. ¿Quiénes son los que se sientan en la silla del poder? Son estos burros. Recuérdense que además se llama La Revolución esta obra. El cementerio, donde hay muchas muertes, hay una protesta con las banderas comunistas, hay además los testigos, que son Chagall, Bela y su hija Ida, que están sentados, reclinados en la parte de arriba del techo de su casa, y vemos aquí el detalle. Aquí están los tres, y el judío errante que sale también y que va buscando dónde estar. Además, es justo en este año cuando se hace ciudadano francés. Finalmente le dan la ciudadanía en 1937 y se siente libre de hacer una obra política, lo cual no había hecho anteriormente.
1937 tenemos la exhibición de arte degenerado. Los nazis organizan en Múnich, bueno, Hitler en específico, donde su obra va a ser también expuesta junto con otras obras de los expresionistas alemanes, los surrealistas como Max Ernst y otros más. Esta obra, que es justo durante el momento de lo que se llama Kristallnacht, cuando se atacan y destruyen muchas de las sinagogas alrededor de Alemania, y pinta esta crucifixión blanca, así se le llama, Jesucristo con un manto que es el talit, que es el manto que se usa para rezar los judíos. Lo que está presentando acá es la persecución, la guerra, la destrucción, el ataque, gente que huye, gente que está sufriendo, las quemas de las casas, gente que lo están asesinando, matando, vean los detalles, están tratando de huir en un barco, en una lancha, las casas están incendiadas. Vemos aquí otro detalle, como les decía yo, el talit, que es para el rezo. Vemos que también las letras en hebreo que presenta a Jesús de Nazaret, y los patriarcas que están aquí llorando, pero también representados como judíos con sus filacterias y rezando y llorando. Aquí vemos también el detalle de esta sinagoga que ha sido incendiada. Está además este hombre tratando de salvar los rollos de la Torá del Antiguo Testamento que estaban dentro de la sinagoga que se está incendiando. Vemos también que hace una alusión directa a lo que les decía yo, la noche de los cristales, Kristallnacht. Y acá otra vez vemos que están saliendo, tratando de huir con sus posesiones, incluyendo los rollos de la Torá. Y otra vez el judío errante que esta vez corre para tratar de salvarse. Tenemos que sus obras siempre regresan a lo que es su amor por Bella, y él va a irse a Gord. París es ocupada en 1940, va a irse a Gord y finalmente logra salir de Europa hasta 1941. Es uno de los últimos que salen, que logran salir realmente como judío. Lo hubieran mandado a un campo de concentración, de exterminio, y muy probablemente no hubiera sobrevivido, pero logra salir su hija también. Aquí vemos en esta fotografía en Marsella, y lo logran llevar a Nueva York. Él no hablaba inglés, aquí lo vemos, su esposa Bella tampoco, pero va a tener exposiciones en la galería del hijo de Henri Matisse, que es Pierre Matisse. Aquí vemos unas fotografías, va a tener varias exhibiciones, por cierto, en esa misma galería, y es como se da a conocer su obra en Estados Unidos. Tiene alrededor de 11 exhibiciones en esta galería de Pierre Matisse, y esta obra, aquí lo vemos justamente exhibiendo la obra que habíamos visto antes de él y Bella, y hace otras obras también relacionadas con la destrucción de su pueblo en específico, como esta crucifixión que le llama la crucifixión amarilla. Vemos también los personajes como Jesucristo con las filacterias y la destrucción, se hunde un barco, etcétera, como van huyendo todos de las casas que están incendiadas. Bella se enferma, no hay antibióticos y muere en Estados Unidos en 1944. Sufre una gran depresión, no trabaja alrededor de 9 meses. Ida le consigue a una mujer que lo va a ayudar, que se llamaba Virginia. Virginia estaba casada, tenía 30 años, Chagall 57, pero se enamoran. Entonces ella deja al marido y él va a hacer pinturas dedicadas a Virginia. Virginia es representada en estas obras, y él dice que Bella le mandó a Virginia para que lo cuide, y aparece en muchas de sus obras. Así que cambia, claro, de musa, pero siempre pensando en Bella, con todo y que están dedicadas sus obras en este momento a Virginia o Virginia. Exhibiciones que son muy exitosas, como la del Museo de Arte Moderno en Nueva York,
y realmente no tiene una buena relación con Virginia. Ella se embaraza, va a tener un hijo, David, con él. Él se va a París, ella mientras está dando a luz de David. Después se van a reencontrar y él va a tener varias otras exhibiciones, como en Ámsterdam, Londres, París, Zúrich, en diferentes lugares, y va a viajar a todas ellas. Regresa a vivir en 1948 a Francia. Y Virginia en 1951 lo va a dejar. Realmente no tiene una buena relación con él. Ella además va a tener un amorío y se va a ir con su nuevo amor, que era el fotógrafo Charles Lawrence. Conoce a otra mujer que es Valentina. Se le conoce como Baba Brodsky. Era rusa, mucho más joven también, 25 años más joven que Chagall, y se casan en 1952. Esta es su tercera esposa y ella va realmente a controlar casi toda su vida. Esta es un proyecto que hace para el Hospital de Hadassah en Israel, y que es, digamos, la sinagoga dentro del hospital, donde hace un proyecto de 12 vitrales, que por cierto hace vitrales en muchas ocasiones, hace también un vitral maravilloso para la iglesia de Reims, en Francia, pero acá lo que vemos es que todos tienen que ver con las 12 tribus de Israel, y las imágenes también van cambiando de colores. Aquí vemos que él va a representar cada una de las tribus. Aquí les muestro una, que es la tribu de Levi. Todos los atributos, los elementos relacionados con esa tribu, que es el tercer hijo de Lea, que además es una idea de todos estos personajes que flotan siempre relacionados con su vida y con su forma de representar. Las tablas de la ley representadas acá porque los Levi son los maestros de la Biblia. Tiene también las velas, que es el símbolo del estudio y de la esperanza, y en realidad la Torá o la Biblia también quiere decir la luz. Levi está escrito en letras en hebreo, en la parte de arriba. Estos también, todos los animales y lo que decía yo de la Torá. Vemos otra imagen y él describe todas estas ventanas, los da como un regalo al pueblo de Israel. Y con Baba va a tener su casa en Vans, en Provence, se llama Le Collin, su casa. Baba empieza a tener un gran control de su vida. Esta es una fotografía de ellos dos en Vans, en Le Collin. Se lleva muy mal con con su hija, Ida, por cierto. 1963 tiene este proyecto y es una comisión extraordinaria para decorar la Ópera de París, el techo de la Ópera de París. André Malraux, que en ese entonces era el ministro de Cultura, es el que va a darle este trabajo. Hay muchos ataques antisemitas, que por qué le ha dado el honor a un judío ruso de hacer esta pintura. Acuérdense que además que él amaba París, él se sentía francés, tenía la ciudadanía francesa, pero Malraux lo va a defender y finalmente va a hacer este gran proyecto. Es un proyecto además que pues primero incluye a músicos, compositores y demás, pero no es que él pintó el techo, sino que es un lienzo, y aquí me encanta esta fotografía porque se entiende muy bien cómo lo trabajó, y este lienzo después se pega al techo de la Ópera de París. Entonces, pero él para este entonces pues ya no es tan jovencito y va a hacer un tributo a los compositores importantes desde Mozart, Wagner, Berlioz, Ravel. Tenía ya 77 años cuando lo termina en 1964, pero es un proyecto maravilloso. Baba, como les digo, va a tener el control de todo, el control financiero, el control social, el control de la familia, y va a ser una persona muy, muy, muy fuerte y muy importante en la vida de Chagall. Tan es su poder
que va a separar a Ida, que era muy cercana a Marc Chagall, su hija, de él. Con David nunca tuvo gran relación, realmente tuvo muy poco pues, interacción con su hijo. Aquí vemos a Ida con la obra de Bella, su madre, y pues está posando igual que ella para recordar a la madre. Esta es una de las obras tardías que hace, de 1967, del sueño de Jacob, y representado, por supuesto, con los 3 ángeles y el sueño que vemos acá de Jacob, que está peleando con el ángel. Y en la parte de abajo, aquí también vemos la interacción del sueño. Bueno, ese es Jacob soñando, la escalera de los ángeles que van y vienen, y incluye también en esta escalera de los ángeles que suben y bajan al judío errante. En 1969 se va a crear el Museo Nacional del Mensaje Bíblico Marc Chagall en Niza, y se es inaugurado, o sea, ese es el proyecto, se inaugura en 1973, justo en el cumpleaños de Chagall. Chagall tiene el honor de estar ahí y estar en la inauguración. Es un museo sumamente bello, con obras muy interesantes, y ese año va a viajar a Rusia. Va a ver a 2 de sus hermanas, pero no viaja a su pueblo de Vitebsk. Va a San Petersburgo, va a Moscú, sin embargo no va a ir a visitar al pueblo. Se queda en las ciudades más importantes. Recurre otra vez a sus orígenes, a sus memorias. Siempre va a añorar ese pueblo a donde nació, donde creció. Siempre va a pintar esas imágenes de la Rusia de antes, va a pintar escenas de amor, pinta escenas bíblicas, y siempre va a recordar Vitebsk con gran cariño. Va además a tener una gran exhibición cuando tiene 90 años, 1978, exhibe en el Georges Pompidou. Es una retrospectiva honrándolo. Es realmente en vida todavía, donde además sigue trabajando, sigue muy activo en este entonces, y muere en 1985 muy pacíficamente, después de trabajar todo el día en una litografía, por cierto, y es enterrado en el pueblo de Saint-Paul-de-Vence, donde vivía, a los 97 años. Él va a ser sumamente prolífico, va a realizar alrededor de 10,000 trabajos, y tiene ciertos temas que van a ser claves en su obra. El nacimiento, que lo vimos varias veces, el amor, que va a ser sus 3 musas en diferentes momentos, este colorido de las parejas, de estos personajes que flotan, el matrimonio, que es muy importante también dentro de su obra, e inclusive va a tener muertes, porque va a pintar estos Cristos en momentos de sufrimiento de su pueblo, del pueblo judío, de momentos de destrucción. Se le conoce como el pintor del color, de los temas de sus memorias, de sus sueños. Todas sus obras están llenas de misticismo, y realmente él tiene un lenguaje muy único. Es un lenguaje pictórico donde mezcla esta fantasía con su autobiografía. Todas sus composiciones son sin gravedad. Realmente los personajes flotan, y flotan en una atmósfera de color. Es realmente maravillosa su obra, y cuando vemos y leemos este poema, que se les voy a tener que leer en inglés, el poema de Blaise Cendrars, que le dedica a Chagall en 1923, es cuando a lo mejor entendemos un poco más lo que es la profundidad de este artista. Y les quiero leer el poema en inglés, me van a disculpar, pero bueno, lo puedo tratar de traducir si quieren, pero se llama Un retrato, y dice así: He is sleeping, he is awake, suddenly he paints. He takes a church and paints with a church. He takes a cow and paints with a cow. With a sardine, with heads, hands, knives. He paints with a bull. He paints with all the foul passions of a little Jewish city.
with all the heightened sexuality of provincial Russia for France. Chagall is surprised he's still alive. O sea, habla de cómo él duerme, pero está despierto, de repente pinta y baila y pinta con la iglesia, con las vacas, pinta la vaca, la sardina, las cabezas, las manos, los cuchillos, inclusive los toros, con esa pasión que él tiene por su pueblo, por Vitebsk, y con esa sexualidad de la Rusia provincial y también pinta para Francia. El mismo Chagall está sorprendido que sigue con vida. Así que bueno, pues Chagall es un artista reconocido internacionalmente y que pues sus obras son realmente muy valuadas, millones de dólares se pagan en el mercado por las obras de Chagall. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y pues me gustaría que comentemos algo. Aquí hay una pregunta. Voy a quitar ahorita esta. Gracias. Muchas gracias. Quiero quitar aquí el share para que nos veamos. Sí. Y si hay preguntas. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Muy, muy buena. Me dio mucho gusto estar con ustedes, pero bueno, si tienen comentarios, preguntas, podemos platicar un poco de la obra de Chagall, de su vida, no sé si tienen alguna otra inquietud que quieran preguntar. Gracias, Bacha. Gracias a ustedes. Muy bueno. Bacha, muito obrigada, foi uma visão incrível, eu adoro o Chagall, tem até uma pequena aquarela dele que eu vou valorizar muito mais, porque ele é fantástico. Você classificaria, você teria algum lugar para colocar ele dentro da história da arte, fauvismo, surrealismo? Sí, y sí te entendí, porque pensé que no iba a entender, pero sí entendí. Sí, se puede clasificar. Lo que pasa es que él nunca quiso ser clasificado en ningún lugar. En algún momento se le dijo que si era surrealista y que podía probablemente ser un surrealista porque pinta los sueños y el subconsciente y lo que uno trae detrás, pero él nunca quiso estar dentro del grupo surrealista. Entonces, aunque uno se le puede clasificar dentro de lo que es la historia del arte, no perteneció a ningún grupo en realidad de arte. Podemos decir que tiene influencias, una mezcla del cubismo con el surrealismo y con el fauvismo, por el color. Inclusive se le puede dar atributos de todos ellos, pero nunca exhibió con los fauvistas, nunca exhibió con los surrealistas y mucho menos con los cubistas. Pero tiene influencias de todos ellos y generalmente se le presenta a Chagall como alguien aparte, como un personaje único que no perteneció a ningún movimiento artístico. Bueno, otra pregunta. Fantástica. Comentário. Quem está falando? Não. Bom, vou em frente. O Chagall era dos muitos russos imigrados nesse período de tempo para a Europa. Muitos foram trabalhar na Alemanha, como o Vassily Kandinsky. Sim, o próprio Malevich esteve em Paris e esteve na Alemanha, e também o Lissitzky viajava muito para a Alemanha, ele falava fluentemente o alemão, e muitos outros. O interessante é o seguinte, é que quando a primeira revolução aconteceu, o Lenin pedia que os jovens artistas e cientistas fossem na Europa absorver a modernidade europeia, porque a Rússia era muito atrasada, extremamente atrasada em todos os campos, com exceção, talvez, na literatura e na música. Mas era um país dominado pela academia, e a academia realmente não produzia a vanguarda. E o Chagall era dos que se beneficiou do fato de que ele podia viajar, mas a família não podia acompanhar, porque o Lenin já sabia que se a família fosse junto, provavelmente não voltariam mais, o que aconteceu com muita gente. O Rachmaninoff, por exemplo, entrou em exílio e não voltou mais. Mas o Prokofiev foi naquela leva e voltou.
o Prokofiev dizia, eu não posso ficar no Ocidente, porque a minha inspiração é na Rússia. E talvez o Chagall tivesse a mesma coisa, ele levou a Rússia na alma dele. Então, ele pintava a Rússia justamente porque ele nunca deixou de ser um judeu. Era isso. Tá. Muito bom, Batia. No, buenísimo, buenísimo tu comentario, me parece muy acertado, porque sí, definitivamente había una comunidad rusa muy grande en París, pero sí, viajaban también en Alemania, viajaban en muchos lados, y la vanguardia, de hecho, la vanguardia rusa es muy interesante, porque hay todo un movimiento del Dada en Rusia, interesantísimo, que abre las puertas a un arte que no se había visto antes en ningún lado del mundo. Entonces, muy acertado tu comentario, gracias. Gracias. Una cosita, Sí. alguna cosa de especial por la simetría en obras como el papá y la mamá, como las dos árboles de París, ¿algún significado especial? Bueno, los árboles que puso en París están relacionados con sus papás, con sus padres. Sí. Ahí deja las raíces, digamos, ahí deja en los árboles las raíces. No hay más significado más que la pareja, lo que es la pareja y lo que es la fundación de lo que es, en general, al principio, su amor por Bela. Y de hecho, él, yo creo que hasta cuando estuvo con Baba, seguía pensando en Bela, aunque ya no había muerto hace muchos años. Pero no hay algo en específico de otra cosa. Más, Okay. Más que la pareja en sí, lo que es la pareja. Que la pareja, ok. Gracias. No, a ti, gracias. ¿Más comentarios o preguntas? Más preguntas, por favor. ¿Cuál es la simbología de las escaleras? Las escaleras depende qué pintura. Si estamos hablando de la pintura de la crucifixión, la escalera es cuando van a bajar a Cristo de la cruz. Entonces, la simbología tiene que ver con la pasión de Cristo, su sufrimiento. Es uno de los símbolos de la pasión de Cristo. Si estamos hablando de la escalera de Jacob, entonces estamos hablando de la escalera de los ángeles que suben y bajan por la escalera. Entonces, la escalera puede tener muchos significados en diferentes pinturas, diferentes composiciones. ¿Y cuándo es para los ciudadanos comunes? Para ciudadanos siempre hay una escalera, es extraño. No te sabría decir si hay algo en especial de la escalera, pero la escalera, pues no sé, podríamos pensar en no sé, un significado de subir y bajar, de tener esa movilidad. No lo sé en realidad. Tendríamos que ver una obra. Disculpe, otra pregunta. Los vitrales que hizo en Israel, ¿son su primera experiencia con vitrales o hay otras? No. Él había hecho otros vitrales antes, de hecho hace también uno para la ONU, hace muchos vitrales en realidad, y él no los hace directamente, ¿eh? Él hace el diseño, o sea, no es que él trabaja el vidrio, sino que él hace el diseño y pues tiene un lugar donde le hacen los vitrales. Uno de los más, a mí me parece, los de Hadassah son los más, digamos, completos en ese sentido, porque es todo el lugar, pero también hace unos en una iglesia en Zúrich, ahorita se me fue el nombre de la iglesia en Zúrich, no sé si alguien, ahorita lo metemos en Google y sale, hace para la catedral de Reims, que había sido destruido algunos de los vitrales durante el bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, y él hace estos vitrales, y él realmente, aunque pinta mucho lo judío ruso, él se siente un ciudadano del mundo, él a sí mismo se ve alguien así, como alguien universal, que no nada más es este judío de Rusia, como dijimos, pero definitivamente se nutre de ese bagaje que tiene, de lo ruso judío, definitivamente. Gracias. Posso falar alguma coisa? Oi, eu senti muito a influência também do Bosch, com esses elementos assim, de animais, e oníricos, de fantasia, de pesadelos até, né? Mas ele não, ele leva para um lado alegre, né? Com as cores e tudo. E depois eu vi a influência da Frida Kahlo nesses nascimentos, né? Muito parecido, ela dando a luz, né? Muito parecido as cores. Frida Kahlo, que mencionas, en algún momento
es amiga de Trotsky, es amiga de André Breton, que inclusive André Breton viaja a México, André Breton que era el teórico del surrealismo, y a Frida también la invitan a ser parte del movimiento surrealista, y ella dice que no, que ella no pinta sus sueños, que ella pinta su propia realidad, que no está pintando sus sueños, entonces ella no puede ser surrealista, que esa es su realidad, lo que ella sufre. Entonces, bueno, esa es otra clase de Frida Kahlo también, que es muy interesante, pero aunque tengan cosas parecidas, no necesariamente están pintando desde lo mismo. Y de Jerónimos Bosch, que estabas diciendo, todos los surrealistas, de hecho, tienen una influencia de Jerónimos Bosch. Estos animales fantásticos, mitológicos, una combinación antropomorfa con animal. Sí, definitivamente hay una cierta influencia. Es difícil deslindar a un artista de todas las influencias. O sea, son innovadores, pero siempre hay algo que podemos ver en la historia del arte, de donde algo se queda en el bagaje, ¿no? Cultural de la historia. Pero sí, es muy interesante lo que decías. Bueno, no sé si te entendí bien o es lo que yo creo que dijiste, ¿no? De Jerónimos Bosch y eso. ¿Alguna más pregunta o comentario? Con muchísimo gusto. Bátia, uma pergunta, Miriam, que fala aqui. Miriam. Uma apresentação tão completa, tão incrível como a tua, me faz perguntar, você tem uma especialização nele, no estudo? Bueno, mi especialidad, en verdad, bueno, mi carrera, mi primera carrera fue arte gráfico, diseño gráfico, y después estudié en arte y me especialicé, mi doctorado es en arte prehispánico, que son los aztecas, los mayas, eso es mi especialidad, pero llevo muchísimos años dando clases de historia del arte en general. Entonces, aunque mi doctorado es arte prehispánico, me he especializado en muchas otras cosas porque me gusta, porque el arte pues, se ha convertido en mi pasión, siempre ha sido mi pasión, de hecho, pero también pintaba yo algo. Entonces, una combinación. Oh, Matías, ¿cómo dijiste que se llama la arte prehispánica de México? Bueno, el arte prehispánico, lo que pasa es que yo me especialicé en lo que se llama el arte mexica, que son los aztecas. Mexica. Es que la gente le dice azteca, es erróneo, pero pues también eso es para otra clase, pero son los aztecas, pero en realidad el nombre correcto es mexica. Pero también los mayas, hay muchas culturas prehispánicas en México, todo lo que se llama Mesoamérica, entonces es olmecas, toltecas, mixtecas, todos estos, pero mi especialidad es en los mexicas. Entonces los pueblos de Antiguo Perú. No, bueno, los pueblos de Antiguo Perú, aunque sí sé bastante de ellos, pero no me especialicé en eso. O sea, ni los incas, ni los pero ninguno de ellos. Pero sí, dime. Los moches hacían cerámicas y pinturas muy lindas, me parece. Sí. Los moches, además, bueno, tienen una tradición extraordinaria de representar, pues, no nada más, sino todas las cerámicas de las verduras y las frutas y todos estos calabazas y la cerámica también erótica que tienen, que es también muy interesante. Tienen cosas muy, muy, muy interesantes los moche. Pero esa no es mi especialidad. Sé algo de eso, pero no es en lo que o sea, mi doctorado fue en arte mexica. Eso es, pero sí, también he dado clase de los incas y de las civilizaciones prehispánicas de Perú. Así que bueno, pero sí. No sé, más que con mucho gusto, comentarios o si no, los dejo para que ustedes platiquen después, me critiquen si quieren. Bueno, pues quedo a sus órdenes. Espero que no haya yo hablado muy rápido en español. Muy bueno, agradecemos mucho su presentación. Gracias, Bacha. Me gustó mucho como siempre. A Paula y a Moshe por invitarme. Congratulaciones. Muchísimas gracias por tu clase, fue increíble, de verdad. Y sería muy interesante si pudiera, no sé,
a hacer una clase del arte mexica, porque es riquísimo. No sé de si Frida Kahlo. Frida Kahlo. muy interesante. Me gustaría mucho Frida Kahlo na clase. Con mucho gusto también les doy de Frida Kahlo. Sería increíble, de verdad. Muchísimas gracias por tu presentación. Ustedes quieran, con muchísimo gusto, fue un placer de verdad. Y bueno, pues buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Nossa, Moisés arrasou, hein, Moisés? Muito bom, Moisés. Essa mulher A tua apresentação foi ótima, Moisés. Nossa, arrasou. Ela é ótima. Excelente. Ela tem uma cultura. Se vocês quiserem, o link das aulas dela é toda quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, quer dizer, seria do meio-dia e meio. É na FIU, eu posso passar para vocês. Passa o link dela. Passa o link. Porque é muito bom ter aula com ela. É uma alegria cada vez. Ela tem uma cultura e umas aulas com tanto conteúdo. Eu vou deixar aqui, eu ponho no... Eu não sei o link, você sabe, Moishe? Eu mando para eles. Tá ótimo. Eu, Moishe e a Ilana fazemos aula com ela. E mais alguns. É legal que ela comparou as várias escolas, da onde que ele obteve as várias ideias, aquilo que o Roberto falou, que pintor copiava um pouquinho, pegava um pouquinho de um, de outro, e ela foi na veia e falou tudo isso, né? Muito bom mesmo. Eu acho que vale a pena, porque é tão fácil se inscrever, é tudo por internet, é online, e os cursos são muito legais. Eu acho que ela é a melhor professora que a gente tem na FIU, em questão de arte, de muita cultura. É a Universidade da Flórida? É a Universidade da Flórida. Tem que fazer uma matrícula até barato, acho que é $50, alguma coisa assim, não é? Não precisa. Pode conversar com ela. Sim. A gente pode contratá-la para dar aulas específicas para a gente. Seria ótimo. Legal. Ok. Maravilha. Muito bom. Um abraço para vocês. Valeu, que bom. Feliz Carnaval. Muito bem, muito bom. Feliz Carnaval. Muito bom, Wagner. Beijo. Parabéns, Moisés. Tchau. Foi ótimo, Moisés. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau. Padrinho Wagner. Obrigado. Tchau. Padrinho. Tchau, todo mundo.